Bueno, esto que están viendo ustedes aquí es un ejemplo de un formulario y estoy utilizando las mismas instrucciones, los mismos códigos de la página de ejemplo que les dejé. El código para esta página muestra está aquí, se los voy a enseñar. Hasta ahorita pues hemos hecho pues la parte donde nada más ponemos esto, ¿no? Todo el control o el campo de datos del formulario. Empezamos con la etiqueta form y la cerramos donde termina nuestro formulario. Todo lo que queda dentro de estas dos etiquetas, de esta etiqueta, la que abre y la que cierra, pues son los campos de datos. ¿Para qué? Pues para introducir datos en el formulario. Fíjense que en esta página ya estoy utilizando nuevamente la estructura básica de una página web. Ya estoy iniciando con la etiqueta HTML, la etiqueta head, ya le estoy poniendo un título y estoy utilizando una hoja de estilo. Yo las hojas de estilo ya no me voy a regresar a explicarlas. Ya ustedes van a ir modificando la hoja de estilo anterior o van a hacer otra nueva para que su página vaya teniendo personalidad, para que vaya teniendo formatos. Y cada que hagan una página no tengan que estar empezando de cero. Entonces ya aquí enlazo mi hoja de estilo. Pues yo le puse más o menos la misma anterior, pero hice cambios en los fondos, en las letras, en los colores de las letras, etcétera. Hay bancos de hojas de datos, de estilo, ustedes los pueden buscar y pueden ir agregando más efectos a su página para que se vea pues más bonita, ¿no? Bueno, aquí estamos iniciando con lo que es el formulario y estoy empezando con un campo de texto que es el más básico. En el campo de texto estoy utilizando para recoger o para recolectar el nombre del usuario, para pedirle un correo y puse dos diferentes para que vean el efecto. Miren, esta instrucción, a ver, lo voy a poner así para que se vea también el código. Uy. Oigan, no les estoy compartiendo la pantalla y estoy hable y nadie me dice nada. Ajá, yo estoy intentando, pero Puse no. grabar Ya y también me puse quedé. la compartición de pantalla. Ay, Dios mío. Ahí sí me ven, ¿verdad? Digo, sí ven las páginas. Sí. Ok, bueno, vuelvo a empezar para que ahora sí vean lo que estoy haciendo. Bueno, les decía que esta es una página muestra que se hizo con los códigos de la página de ejemplo, del enlace que les di como fuente de información, ¿se acuerdan? Bueno, sí se acuerdan. Y les decía que en esta página ya estoy utilizando la estructura básica de una página HTML, es decir, que empiezo con la etiqueta HTML, la etiqueta head, body y la cierro al final, como todas las páginas que han hecho hasta ahorita. Para abrir un formulario hay que utilizar la etiqueta form, ¿ok? Aquí en Action le estoy diciendo qué va a suceder cuando se envíen los datos. ¿Por qué? Porque en uno de los ejemplos que tengo de campos de datos, tengo un botón. Entonces, este atributo de la etiqueta hace que cuando se ejecute ese botón, cuando le den clic en la página, me abra esta otra página, que era uno de los ejemplos que ya tenía y solo lo puse como muestra. Ahorita lo van a ver en uso. Bueno, las primeras etiquetas que puse son de texto y en la primera se pide el nombre del usuario, en la segunda se pide el correo y en la tercera también se pide un correo, pero aquí hay una diferencia. Aquí en la instrucción de la línea 12 dice en el atributo value
usuario@dominio.com. Y la vez pasada les explicaba que cuando le ponemos el value, le estamos diciendo que por default o desde que se inicia la página a ejecutar, ya va a tener un valor que podemos modificar, pero para que el campo no quede vacío, se le puede poner un valor de inicio. En este caso, es como si hubiera puesto un correo válido. Hubiera puesto dulcequevedo@gmail.com, por ejemplo. Y en la segunda parte donde pido el correo, que es lo que corresponde a la línea 13, aquí en el editor, estoy utilizando el atributo placeholder. El placeholder no va a guardarse, no es un valor, es solamente como una sugerencia que se le hace al usuario que está abriendo el formulario para que sepa cómo va a ingresar el dato. Si lo notan, está en grisecito. Yo no le puse el color gris, sino que es el atributo placeholder el que hace eso. ¿Ok? Ahora, la parte de la contraseña. Aquí en el input se le está indicando qué tipo de campo va a ser. Acá en el anterior era input type text, o sea que era una entrada o un campo de tipo texto. Aquí le estamos diciendo que el tipo de campo va a ser password. Esto quiere decir que cuando escriba sobre el campo, no se va a visualizar el número o la clave que yo le esté dando, ¿sí? Al menos que active este ojito. ¿Ok? Y eso se logra únicamente diciéndole que el tipo de campo es password. El name igual a pass es el nombre que le pueden dar al campo, como cuando le dan nombres a sus variables en algún otro lenguaje. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Qué tipo de datos son los que estamos manejando hasta ahorita? El Texto y el contraseña. password. A ver, uno por uno, dime, Iván, ¿el primero qué tipo de campo es? El primer tipo de campo Ajá. es este de... ¿De qué? de texto, profe. Así Campo es, de texto. muy bien. El segundo, ¿de qué tipo es, Samuel? El segundo Ajá. es se lo voy a deber, profe, no sé. Híjole, te lo voy a apuntar esa deuda, ¿eh? A ver, Quetzali. Quetzali. ¿El segundo campo de qué tipo es? Se durmió la Quetzal. Se ha de andar alaciando el pelo con ese que iba a salir. A ver, Jania. Ahora, pues, profa, ¿por qué? Pues porque tú también estás en la clase. Pues Profa, tenía el micrófono apagado. Ah, yo te hacía alaciándote el pelo. A ver, entonces dime de qué tipo de campo es el segundo. Que estoy La señalando. parte de es igual, campo de texto, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y qué es lo que hace que me aparezca este dato? Tú mismo. El... ¿Vale? Ajá, tú misma respóndeme, por favor. ¿Qué es lo ¿Por que hace qué? que aparezca usuario@dominio.com? Ajá.
¿Qué atributo utilicé? No es un campo oculto. No. Balú. Le está dando un valor ya. Así Ah, es. Balú Utilicé es el tamaño atributo value. perfecto. Oh, ¿cómo se pronunciará? Value. Ok. Sí. Es un campo de texto también. Solamente que en la caja donde vamos a escribir, por ejemplo, aquí le puedo poner dulce. Ya me aparece un valor o un dato. Si no me parece que ese es el correcto para mí, entonces yo pongo el mío. Me arroba punto. El siguiente, ¿quién más andaba por aquí? Jorge. El Sí. siguiente campo. Baseball. ¿Y Algo qué así. tipo de campo es? Texto. Texto también. Ok, y entonces, ¿cómo le hacemos para que salga esto? Repítemelo, por favor. Se llama placeholder. Así es, Jorge, muy bien. Entonces, lo que está ahí no es un valor, es solamente una ayuda visual para que el usuario sepa cómo va a rellenar ese campo. Entonces aquí ya pongo, borro, porque solamente me está enseñando o indicando cómo voy a llenarlo. quevedo.m@mail.com. Ok. El que sigue está bien fácil. A ver, Samuel, ¿de qué tipo de dato era este? ¿Cómo se llamaba el tipo? Samuel, Mande, profe. ¿de qué tipo de dato es este donde están los puntitos? Ah, espérame. Deje volteo mi teléfono porque no se ve. Me voy a ampliar. Pa- ¿Así la ves mejor? Sí. Uh-huh. ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de campo es? campo? Está Eh, súper fácil, súper fácil. de texto. No, las de texto eran estas tres con diferentes atributos. Ajá. Usuario no tiene ningún atributo, bueno, no tiene Ujú, uno que lo haga diferente. Este tiene el atributo value y este tiene el atributo placeholder, pero ujú. este ya no es de texto. Ah, entonces, ¿Por qué aquí, aparecen los puntitos cuando escribo? pues porque es una contraseña. Ah, entonces, ¿de qué tipo de campo es? De contraseña. Ándale. Ok, perfecto. Aquí en el código, pues como HTML está en inglés, pues dice tipo de campo password. Pero nosotros Password. le podemos llamar que es un tipo de campo contraseña. Contraseña. Ok, Oh, muy bien. Vamos con el siguiente. Tenemos un campo de imagen. Y para eso descargué de la red, del internet, una imagen que me pareció pues que estaba bonita y que la podía ocupar para asemejar a un botón. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer esta instrucción, bueno, la P ya saben que es para iniciar un párrafo nuevo. Yo le puse esto, igual pude estar bajando con BR, BR, BR. ¿Se acuerdan que BR es un salto de línea? Ok, entonces el tipo de campo, aquí le digo que va a ser una imagen. Cuando defino que el tipo de campo es una imagen, entonces el tamaño de la imagen, HTML lo reconoce como un área
sensible o un área interactiva. Quiere decir que todo ese tamaño me va a hacer algo, valga la redundancia. Entonces, primero que nada, defino que el tipo de campo es de imagen, con la palabra image. Le doy un nombre como identificación. Le digo dónde lo va a localizar. Como todo lo tengo dentro de la misma carpeta, fíjense bien, aquí tengo mis archivos de eso que le estoy mostrando. La página se llama tipos de campos y aquí tengo los botones que he estado utilizando. Botón enviar y botón enviar 2. Y aquí estoy utilizando botón enviar 2.jpg. Tengo que poner el nombre completo. Si yo tuviera la imagen en otra carpeta, entonces tendría que poner toda la ruta donde voy a encontrar la imagen, porque si no me va a salir un mensajito que puedo definir aquí con el atributo alt, donde me dice que no encuentra la imagen. ¿Ok? Bueno. Vamos a probarlo acá. Entonces, ¿qué va a suceder cuando le doy clic aquí? Vamos a ver. Le doy clic y me manda a otra página. ¿Se acuerdan que al principio les dije, aquí donde se define el formulario, que cuando dé clic en el botón que tengo ahí en el ejemplo, va a suceder esta acción, que se va a ir a la página form1.html, y esto es lo que pasa, que cuando le doy clic al botón enviar, a este botón, me manda a esa página. ¿Ok? Bueno, siguiente. Pónganse listos porque ahorita les voy a volver a preguntar. Vamos con los botones radio. Nosotros vamos a llamar radios. Y esto hace que me aparezca esta sección, que aparezca este circulito y dice menos de 18, de 18 a 30, 31 a 50, más de 50. Y aquí estamos mostrándole al usuario cuáles son las edades que puede seleccionar. Es un ejemplo. Si elijo menos de 18, pues ya ya tengo una opción seleccionada. Si cambio, la anterior se desmarca. Es solo para elegir una de todas. No puedo elegir dos, solo una. Esa es la función de los campos de entrada de tipo radio. ¿Ok? ¿Y cómo se van a hacer? Bueno, pues cada que necesite poner un botón radio, voy a hacer esto. Le voy a decir que el tipo de campo es radio, así entre comillas, le doy un nombre, le doy un valor, y después esto es lo que me aparece como texto a un ladito del botoncito. ¿Ok? Ahora vamos con los tipos de campo, checkbox o, voy a poner, casilla verifica, casillas. ¿Ok? Guardar. Esto es lo que veo aquí. Puedo poner una sola. ¿Está de acuerdo con las condiciones explicadas arriba? ¿Se acuerdan cuando se dan de alta en alguna página? Luego les dicen, he leído las condiciones, etcétera, y lo activan. ¿Sí? Puede ser una, o puede servirles para marcar varias opciones. ¿Okay? La diferencia entre el radio y las casillas de verificación es que aquí pueden seleccionar varias opciones y en el radio solamente una. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Iván, profa. Sí, profa. Jania, Sí, profe. Jorge. Bueno, seguro va bien.
¿Cómo se hacen las casillas de verificación? Pues básicamente todos los campos se van a hacer de acuerdo al tipo que se le defina. En este caso, para hacer casillas de verificación, tenemos que utilizar esta palabra, checkbox. Y lo mismo, le damos un nombre y le damos un valor y le damos el letrero que queremos que aparezca. ¿Por qué le vamos a dar un valor si ya está apareciendo aquí HTML? Bueno, aquí le pude dar, le pude poner lenguaje HTML. Esto que aparece en el value es lo que realmente se va a guardar en la base de datos cuando haga mi conexión. Esto que vemos aquí en color negro solamente es el letrero que se visualiza para que el usuario sepa qué es lo que va a elegir, porque esto no es visible para el usuario. Esto es parte de la codificación interna. No es que sea oculta, hasta aquí no manejamos campos ocultos, sino que es el valor que por default tendría al aceptar esa opción. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a las casillas que necesite, pues son los números de líneas que voy a crear. Si aquí tengo 3 opciones de lenguajes de programación, que es el ejemplo que estoy manejando, pues entonces pongo 3 líneas con el tipo de campo checkbox. Y este es un ejemplo para mostrarles que también lo pueden manejar con una sola instrucción cuando se requiere en el formulario. Ok, el que sigue es un campo de tipo fichero. Y aquí lo que va a pasar en la página es que nos va a aparecer esta partecita donde el tipo de campo fichero va a hacer que salga esta opción para poder accesar a la búsqueda del archivo y el envío de datos. ¿Qué datos? Pues el archivo, ¿no? El archivo que estamos seleccionando. Bueno, ¿cómo se le hace? El input que tenemos que poner es de tipo file, que quiere decir archivo. El name, pues es el nombre del campo con el que estamos gestionando el campo. Esta parte donde dice sube un archivo es lo que aparece aquí. Sube un archivo. Esta es la parte del tipo de dato. ¿Dónde estoy? Aquí está. El valor, enviar datos. Bueno, eso lo vamos a practicar después. El tipo, en este caso submit, es donde dice enviar datos, porque es el que va a hacer que se ejecute la acción del envío del archivo para almacenarse en algún campo de la base de datos. Y vamos a probarlos acá. Ya lo seleccioné, le doy a elegir archivo. Me abre mi explorador de Windows y ya selecciono el archivo que necesite. Supongamos que voy a poner este. Ya lo cargó y enviamos los datos. Bueno, ahorita no hay nada donde se guarde. Me va a crear un archivo que no se va a comprender, pues no manda ninguno. Lo único que hace ahorita es esto, porque el método que le estoy diciendo, que cuando dé clic sobre algún botón, tiene que irse a esa página. Y bueno, aquí tengo este botón y tengo este. Más adelante, cuando se necesiten tener varios botones, pues entonces veremos que podemos crear varios formularios en la misma página, no necesariamente solo uno, podemos poner varios. Bueno, seguimos con el código. El tipo área de texto es donde nos abre un cuadro más amplio que el cuadro de texto que tenemos aquí. Aquí solo para una línea. Y esto es para agregar más líneas de texto. ¿Cómo se define en HTML? Bueno, pues, ¿dónde estás? Aquí está. Te digo que va a ser un
área de texto con 5 rows, filas, con 5 filas y columnas 100. El nombre del campo va a ser comentario y dentro del campo, para ayudar de manera visual al usuario o al que está trabajando con ese formulario, le pongo contenido de comentario. Puede decir, escribe aquí o no decir nada, ¿sí? Y solamente poner el área de texto. ¿Para qué? Para que suceda esto en la página. Ok, hasta ahí voy a preguntar. ¿Cómo se llama este tipo de campo, Iván? Campo de radio, profa. Muy bien. Samuel, ¿el que sigue? En vez de prender la puto audio, prendí la cámara y me había acordado. Es bien culera, vete, profe. Voy a ver. No me acuerdo. ¿Cómo se llama este tipo de campo? A ver, lo coloco campo. No, güey, todo te pregunta. Profe, ¿no es el checkbox? ¿Algo así? Así es. Lo encontramos en el código como el checkbox y decíamos que le puede... Esto lo tenemos que poner, eso no lo podemos traducir. Pero podemos llamarlo checkbox o casillas de verificación. Caja de texto, bro. Oh, Ahora sí, Samuel. Ya no se te olvida. no, profe. Casillas de verificación. Pues, sí, El sí, que sí. sigue, ajá, Jorge. Jorge. Tengo un problema en internet. Ah, Oye, bueno, Jasbet. esa no. Feliz. Mande, profe. ¿Qué tipo de campo es este? Este que se le pone. Bueno, no, era lo Es... No, profe, en este hora sí no le puse atención. Ya, profe. Me voy a Bye. cocinar. Apaguen sus micrófonos, por favor. Oye, y Priscila sí se prende, sí se... No. Ok. Entonces, a ver, Quetzal y Jania. Mande, profe. El que sigue, Jania. ¿Cuál? Este. Un campo de área de texto. Campo de área de texto. ¿Y qué atributos puedo manejar en el campo de área de texto? ¿Cómo defino el ancho y el alto de ese cuadro? Con rows, creo, algo así, ¿no? Rows es las filas. Ahí las columnas también. Columnas. Entonces aquí decíamos que en esta área íbamos a manejar 5 filas y 100 columnas. Entonces eso es lo que hace que se vea así de ancho. Si disminuyo esos atributos, el contenido de esos atributos, pues entonces lo puedo hacer o más amplio o más angosto. ¿Sí? Si le pongo aquí 10, guarda. Ok, y
se amplía. En este caso estoy ampliando hacia abajo. Si lo quisiera más angosto, ¿qué es lo que tendría que modificar, Quetzali? El número de filas, row. Calls. Ay, mire, yo le puse, Col. le voy a poner 70. Ok, y ya lo hicimos más angostito. Ok, seguimos. Vamos con los combos de opciones o selección. Es este campo que tenemos aquí y podemos hacerlo de dos maneras. Aquí solamente damos clic y desplegamos, se elige la opción que se necesite. O bien cuando tienen más opciones y se quieren clasificar un poquito más, se puede hacer de esta manera, poniendo así como un subtítulo para clasificar. Entonces, aquí elijo que son de programación y que son de quinto semestre y están llevando la materia Desarrollo de aplicaciones web con conexión a bases de datos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, el primero es este, muy sencillo, en el que van a definir con la palabra select, que se abre y cierra, las opciones que se van a desplegar. La opción, después van a utilizar la etiqueta opción y van a poner la primera opción, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, las que sean necesarias. Si lo hacen de esta manera, bueno, pues aparece así, sin clasificación. Y se utiliza generalmente cuando son pocas opciones. Sin embargo, es gusto de la persona que diseña la página si lo organiza o no lo organiza. Para organizarlo, bueno, pues ya hay que invertirle un poquito de más tiempo y más líneas de código. Aquí tenemos que las vamos a agrupar y las agrupamos por etiqueta. Entonces aquí label quiere decir etiqueta. Y le digo que la primera etiqueta va a ser primer semestre. Después vuelvo a abrir otro grupo. Aquí lo abro y lo cierro. Abro otro grupo y le digo que la siguiente se va a llamar tercer semestre y la última etiqueta se va a llamar o va a tener el contenido quinto semestre. Y de esta manera, todo esto queda dentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Queda dentro de este select, ¿sí? Lo que me va a indicar que es un tipo de campo de combo de selección es esta palabra, select. Miren, lo selecciono y se selecciona la que abre y la que cierra. En el anterior tengo otro par de select, ¿ok? Y entonces se logra este tipo de campo. Este. Y este. No siempre van a utilizar todos los tipos de campos. Solamente van a utilizar los que sean necesarios de acuerdo a su análisis y al diseño que quieran para el formulario. Y como les decía hace rato, no necesariamente solamente van a manejar un formulario. En una misma página pueden manejar varios formularios, como pues abriendo y cerrando etiquetas form. ¿Dónde está la etiqueta de inicio? Aquí la tengo. Y se cierra hasta acá abajo. Todo lo que tenemos aquí quedó dentro de un solo formulario. Ok. Voy a preguntar. Samuel, a ver, otra vez, a ver si era así ya. Ya se ponte las pilas porque también a ti te voy a preguntar. ¿Qué tipo de campo es este? Donde dice programación, especialidad, programación. Samuel, Mande, profe. ¿qué tipo de campo es este? Estoy señalando. Donde dice programación, Ajá, ¿cómo se llama ese campo?
campo de... Era de... de- mm, Jasper, ¿tú te acuerdas? ¿No es campo de texto? No, los de texto son Lo los decía primeros. profa. los de texto son los que quedaron hasta acá arriba. No Estos. está arriba. Ah, de veras, ¿verdad? Hasta aquí, estos tres. Este ya es otro tipo de campo. Ajá, sí. Iván, Yo, profe. ¿quién dijo yo? Yo, Yo. profa. A ver, Iván. Combo de opciones o selección. Así es, eso es un combo de opciones o selección. ¿Cuál es la diferencia entre este combo de opciones y este combo de opciones, Jorge? Este y este. No puedo tener abiertos los dos al mismo tiempo, pero solo observen qué sucede aquí y qué sucede acá. ¿Ok? ¿Diferencia, Jorge? Por favor. Del texto, ¿no? Ajá, ¿qué? Que en el desarrollo de aplicaciones web aparece, por ejemplo, más opciones. No se te escucha muy bien. A ver, lo pongo así para que te acuerdes. Bueno, no se oye, Jorge. A ver, Jania. Mande, profe. Diferencia entre un combo de opciones y el otro. Eh, los, las opciones del segundo se muestran como un subtítulo, como subtítulos de cada uno del semestre. O sea, sale como selector y ya las opciones son simplemente los submódulos, donde dice submódulo 1, 2, programación orientada a objetos y base de datos y desarrolla aplicaciones web. Ya los otros no son como opciones. Ajá. ¿Y cómo se logra eso, Quetzali? Quetzali. Ahí ya. Con No te con la oímos. etiqueta Ajá. Ok. vale, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿ya? No te escuchamos. Se oye muy cortado. Bueno, al menos yo no. No sé los demás. En internet, pero Desde ayer anda fallando bastante. No sé si es mi imaginación o qué. ¿Ustedes sí me oyen bien a mí? Sí, profa. Sí, profe. Les repito, en primer combo de opciones es muy sencillo, nada más cada opción se define con la etiqueta option que abre y cierra y define la opción. La etiqueta select es la que define qué tipo de campo va a ser y la etiqueta option las opciones que vaya a manejar en ese combo de selección. Para el segundo ejemplo, tengo que utilizar nuevamente la etiqueta select para indicarle a HTML que estoy manejando un combo de opciones. Aquí estoy utilizando un atributo para darle nombre.
Pero para que se vea clasificado por etiquetas, tengo que utilizar la etiqueta OpGroup para decirle que voy a hacer un grupo de opciones. Y con el atributo label, que está aquí en rojito, van a poner cuál es la etiqueta que va a aparecer en ese grupo de opciones. Después de la etiqueta option, defino las opciones de ese grupito y lo cierro. Y lo mismo las veces que necesite organizar opciones. Aquí tengo organizado los submódulos del primer semestre, del tercero y del quinto. ¿Ok? Por si les quedaba duda, porque como que no me respondieron muy bien. Bueno, ¿dudas, jóvenes? ¿Dudas? Parece que no, profa. No, profa. Bueno, la clase se va a quedar grabada para sus compañeros que no pudieron estar, para avanzar. Nos vemos mañana déjenme descargar la lista. Voy a detener la grabación.